fenomenológicas, y lo que hacemos en los semilleros básicamente es tratar de repensarnos los temas filosóficos fuertes, y esos temas filosóficos fuertes que son los de la fenomenología, de alguna manera lo que buscan es tratar de crear una pequeña escuela. Entonces, así los dejo. Quien quiera hablar, levanta la manito y adelante. Y con todo gusto, muchas gracias por estar aquí. Excelente. Bueno, yo me animo antes, eh, a, bueno, Miguel va a hablar, pero antes yo quería también explicar por qué invité a Germán a esta sesión. Germán es un gran amigo mío con el que hemos leído ciencia ficción juntos, y Germán preciso pues me había propuesto el año pasado que leyéramos la última pregunta, y en eso nos quedamos, no volvimos a leer más cuentos desde eso, pues por otras razones, pero preciso con Germán, pues leímos Frankenstein y otras cosas del género como muy canónicas. Y pues un conocimiento que yo siento que Germán, o bueno, o un punto de vista desde el cual puede darnos como luz, yo creo, es porque pues este man se ha dedicado a investigar eh, estos lenguajes generativos de inteligencia artificial que están ahora en boga, como el GPT y bueno, Midjourney y todas esas cosas que yo no sé bien, pero que él maneja muy bien y de hecho trabaja con eso, y ha llegado como a entender un poco cómo está o el estado del arte de la inteligencia artificial en este momento. Entonces, pues por eso me parecía súper importante que Germán estuviera, más porque le encanta Asimov y ese cuento. Entonces ahí pues hago como por completar la introducción, y que hable Miguel, pues, y que dé las impresiones primero. Va. Bueno, primero que todo, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Un momento, yo le subo el volumen porque yo casi no los escucho. Ahora sí, ya. Bueno, buenas noches. Primero que todo, bienvenidos. Gracias por estar aquí todos. Bienvenido, Germán. Qué interesante su área de estudio, que justamente se conecta con la idea que yo quiero compartir respecto a la lectura de Asimov. Después de la segunda o tercera vez que leí el cuento, me di cuenta que es una historia sobre el desarrollo de la conciencia, no, no realmente sobre inteligencia artificial, sobre desarrollo, sino es el despertar de la conciencia. Y eso, y la última frase, realmente, bueno, como está traducida al español, que dice, hágase la luz, no es una referencia a la creación como tal, como aparece en la Biblia cristiana, sino creo yo que está mucho más cercano a porque la Biblia hebrea, esto señala cómo es la palabra, el despertar de la palabra, lo que da pie a la creación, ¿sí? Pero no nos desviamos. Entonces, estamos hablando de la conciencia en este caso, y el tema del que queremos conectarnos justamente con las inteligencias artificiales es ese. Y ese es el miedo recurrente que hay, creo yo. El miedo a una máquina tan avanzada como nosotros, que sea capaz de percibirse a sí mismo, a sí misma. Entonces, esa es una realidad que desde la desinformación de Internet se ha despertado un gran terror alrededor de esto. El cine no ayuda, además. Que en los noticieros y en los programas de opinión comparen la inteligencia artificial con películas como Terminator, pues no ayuda a la idea de que no hay que temerle a esto. ¿Y por qué creo yo que no hay que temerle a esto? Primero que todo porque
Richard Dawkins escribió un libro en el que él asegura que la conciencia va mucho más allá de las capacidades de computación del cerebro. ¿Mm? Él habla de de un punto en el que la conciencia está en un nivel cuántico. Y él lo describe de la siguiente manera. Él señala que ha hablado con anestesiólogos y le explican cómo el medicamento, los gases que le aplican a uno cuando está bajo anestesia, afectan los microtubulares de las neuronas y eso apaga la conciencia. No sabemos dónde está la conciencia, pero sabemos cómo apagarla. Eso es la anestesia. Tu cuerpo sigue vivo porque ese cerebro más primitivo sigue haciendo todo lo que tiene que hacer. Sigues respirando, tu corazón sigue bombeando, tus riñones siguen funcionando, todo sigue funcionando. Simplemente no estás despierto, no eres consciente de los estímulos que tu cuerpo está sintiendo. Todos tus nervios están disparando, pero llegan a un punto en el que no están pasando a la conciencia superior donde tú lo estás interpretando. Entonces, él asegura, Richard Dawkins asegura, perdón, estoy confundido de autor, no es Richard Dawkins, sino Penrose. Se me olvidó el nombre de él. Es un matemático, Penrose. Es que leí también, Dawkins es el que escribió el gen, ¿cómo es que se llama? El gen egoísta, que fue el que me llevó a Penrose. Entonces, el tema de la conciencia, la capacidad que tenemos a través de la tecnología de replicarla en este momento, objetivamente, creo yo que no está lista. ¿Mm? Somos capaces de crear sistemas que nos engañan para hacernos creer que estamos hablando con una persona con un programa lo suficientemente avanzado para pensar como pienso yo. Eso sí es cierto. Ahí sí está la tecnología, está en ese punto donde nos engaña y donde nuestro cerebro todavía no está suficientemente preparado para entender que está siendo engañado. Porque todos queremos encontrar esos patrones que nos conectan unos a otros y el entrenamiento primario ya no lo hizo el internet durante años, esclavizándonos a comunicarnos con una pantalla, no a través del celular, tú te estás comunicando con una pantalla. ¿Qué diferencia hay del otro lado si escribe un humano o escribe una persona? Entonces tú ya estás acostumbrado a ciertos patrones en la forma en la que interactúas con la pantalla y así interactúan hoy las IAs, las que sea, o sea, generativas de texto, de imágenes, de video, todo lo que a ti se te puede ocurrir lo puedes hacer hoy. Con una hora investigando en YouTube eres capaz de por lo menos aprender a hacer lo mínimo, convertir un texto en una animación y todo te lo hace la inteligencia artificial y tú hablas con ella, le corriges, le dices, no, súbele el volumen, bájale el volumen, pero te están engañando, no estás hablando con un ser consciente, estás hablando con algo que es capaz de imitarlo, pero todavía estamos muy lejos, creo yo. Germán es el experto aquí, yo estoy hablando, es mi percepción de muchas cosas, de cómo ve uno la manipulación de la información en Internet, porque justamente por ahí fue por donde yo llegué a este tema. Yo empecé hace unas semanas a escribir un ensayo en filosofía del arte sobre propaganda y arte, buscando la respuesta a la pregunta si toda expresión artística es un acto político, y lo hice analizando la propaganda. Y me di cuenta que el arte, la historia del arte también es la historia de la tecnología y del control de la información. Entonces, si nosotros queremos hacer fenomenología en la era del Internet, tenemos que entender que no solamente estamos analizándonos unos a otros y las experiencias personales, que es básicamente esa reducción trascendental de la que habla Husserl. Lo que tenemos que entender es que el medio por el cual estamos intercambiando esas experiencias, que ya no es personal, está condicionado por
una serie de patrones que no están bajo nuestro control. Por lo tanto, siempre estamos siendo guiados hacia una versión de la verdad, de esa verdad de la que habla Husserl, en la que es la conciencia. Entonces, estamos construyendo nuestras propias conciencias a partir de imitar la conciencia que vemos en las redes sociales, en Internet. La conciencia colectiva de todos la estamos plasmando a través de Internet, a través de las redes sociales. Y cuando un niño se educa desde su celular, aprende del mundo desde su celular, está aprendiendo esa conciencia colectiva. Y eso tiene una resonancia en la última etapa del cuento de Asimov, cuando habla de cómo toda la conciencia humana empieza a quedar estancada físicamente y a conectarse, a unirse en una sola forma de ver, en un solo pensamiento, en una sola comunidad mental, y esa es básicamente la idea detrás del Internet y detrás, no del Internet, sino del control de la información a través de las herramientas que provee Internet, la técnica, ¿cierto? La capacidad de nuestra tecnología de moldear nuestra forma de ver el mundo. Yo empecé a leer el cuento, confieso que nunca lo había leído, y lo primero que dije, esto parece como si estuvieran contándome la historia de ChatGPT, que le preguntan y le hacen una pregunta que ¿qué pasaría si? Básicamente, y ver la evolución, primero me hizo recordar mucho toda la saga de Fundación de Asimov, porque es como un mini resumen de toda la expansión de ese gran universo que es la saga Fundación de Asimov, pero enfocado en un único detalle, y es en el cómo el creador, en este caso el ser humano, se ve absorbido por su propia creación, y esa creación obtiene conciencia de ser, ¿cierto? Obtiene la conciencia de su propia existencia. Ese es como un único hilo conductor, como si le hubiera sacado un hilito conductor de toda Fundación y nos lo hubiera puesto en ese cuento. Porque Fundación es una cosa gigantesca de muchísimas ideas que él postula en un gran universo. Entonces yo los invito, ya que el tema de este semillero es exactamente eso, cómo la percepción que estamos creando a través de las redes sociales moldea nuestra experiencia de la realidad. Tenemos que empezar a ver que está diseñada para engañarnos, porque apela a los instintos básicos de nuestra mente para tenernos enganchados. Porque todo lo que es gratis en Internet no es gratis. Tú eres el producto, tu tiempo es el producto con lo que estás pagando, es tu tiempo. Tiempo que puedes utilizar en leer un libro, en ver una película, en estudiar, en estar con tu familia. La vida moderna es una competencia entre todos el ruido que hay para captar tu atención y mantener tu tiempo ahí. Entonces, ¿dónde estamos poniendo la mayor cantidad de nuestro empeño, nuestro foco, de nuestro tiempo? ¿En simplemente imitar lo que vemos en Internet o en construir realmente una experiencia real? Entonces, de pronto por ahí podemos empezar a desarrollar alguna idea. Les agradezco por su atención. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier debate, bienvenido. Listo. Voy a tomar la palabra, ¿está bien? Listo. Bueno, les hago así como, bueno, aparte de lo que dijo Pedro, como les contaba el año pasado, estuvimos haciendo estos podcasts de ciencia ficción y el tema común en varios de los libros sí efectivamente es este, el artificio que se despierta y que toma conciencia de sí mismo. Y en todos pues sí está este tema común
de eso, de que se hace consciente, pero que no es lo suficiente como para llegar al ser humano. Está pues el golem de Praga, que es un rabino que hace un muñeco de barro al que le inyecta vida también. Y de ahí pues también aparece este otro libro de Stanislaw Lem, que es el Golem 14. Buenísimo, recomendadísimo. Ese me parece que es el más chévere que leímos. Pero también leímos los robots Rusum Universal, que es de donde sale el concepto de robots. Y ahí también los robots se hacen conscientes, se rebelan contra sus creadores y matan a la humanidad. Leímos El Neuromante, en donde también el robot se hace consciente, se libera y también empieza a hacer su propia agencia. Y pues no, estamos llenos en la ciencia ficción de esos cuentos. O sea, es el cuento común, es que el robot se despierta y nos supera de alguna forma. Ese me parece que es el miedo más general, pero también es en el que yo me siento más confiado en decir, no vamos a llegar, o por lo menos no está cerca. Y el cuento de Asimov de acá del Multivac nos da el argumento para eso. Entonces voy a ver si lo puedo enlazar, porfa, si lo hago enredado, ayúdenme a desenredar, pero viene así. Yo además de ser diseñador gráfico y de trabajar con animaciones y de estar explorando la inteligencia artificial, pues también hago jugueticos para mis niños. Entre esos hago toboganes de canicas. Entonces un tobogán de canicas pues es jugar con la gravedad para que la canica se quede andando tanto tiempo como sea posible antes de llegar al final de su recorrido. Si no hubiera un tobogán de canicas, pues el objeto obedece a la gravedad, cabe de arriba abajo de forma rápida y lineal. Lo que hace un tobogán de canicas es ralentizar esta fuerza que lo domina todo y dejar que dé un poquito de vueltas y vueltas y más vueltas hasta finalmente llegar. El gran reto sería cómo hacemos para que la canica vuelva a subir. Entonces, lo general, pues obviamente cogemos la mano y la volvemos a poner arriba y vuelve a bajar. Pero también podríamos ponerle un motorcito, o yo ya he diseñado un montón de aparaticos, tornillos de Arquímedes, ascensores, catapultas. Hay un montón de posibilidades para que la pelotica que está abajo vuelva a estar arriba y vuelva a caer. Sin embargo, el problema al que nos enfrentamos desde el inicio de la revolución industrial es cómo hacemos que esa canica llegue a la punta otra vez sin, pues por lo menos con la misma energía que usual bajar. Y no hemos resuelto ese problema. Siempre se necesita más energía para ponerla arriba otra vez que lo que va a gastar en su descenso. Yo conecto esto con el tema del artificio, de la inteligencia artificial. A Turing se le ocurrió pues esta prueba de la prueba de Turing, que en el momento en que una máquina pues pase como estos niveles de imitación, pues ya podría pasar la prueba de la conciencia. Pero como decía Miguel, a esto vamos a llegar, nos va a engañar y vamos a creer que estamos hablando con otra persona y ya los modelos están lo suficientemente avanzados como para que eso pase. Pero lo que no pasa es el tema de la reflexión, la autoconciencia y que sus instrucciones no se degraden cada vez que se vuelven a alimentar desde arriba. Es como si los humanos también estamos sometidos a la entropía, también nos vamos a morir, también cada parte de nuestro cuerpo se está degradando. Sin embargo, la gran maroma de la naturaleza, de la vida, es ralentizar esta entropía. Y para ralentizar esta entropía, pues crea sistemas biológicos que hacen que pues dure este sistema por determinado tiempo. En el caso del ser humano, pues nos alcanza a ralentizar la entropía para tener una experiencia más o menos larga y más o menos valiosa y más o menos interesante. Pero aún así nos degradamos y morimos igual que todo. Pero ¿a qué voy con esto? A que es como que igual lo que nos mantiene vivos
sí son estas fuerzas primarias que todavía llueven sobre nosotros y todavía son lo que nos están dando la vida. Digámosle a esto el soplo divino. Este soplo divino pues incluye un montón de fenómenos que todavía no tenemos ni idea qué son, ¿sí? Todavía no comprendemos bien este tema de la autorreferencia, de cómo surge esto de la yoidad. Todavía no entendemos por qué nuestra observación modifica el espacio-tiempo. O sea, podemos ver el fenómeno, o los físicos han podido determinar el fenómeno, pero no es claro por qué pasa esto. Y en ese sentido, a esto a lo que le decimos inteligencia artificial, no tiene ese soplo divino, no tiene esta capacidad de doblar el espacio-tiempo. Lo que tenemos es un tobogán de canicas muy sofisticado, en donde hemos llegado al punto de crear pues estas tarjetas de video que son imitaciones del cerebro humano, como en la parte de hardware, que pueden almacenar grandes cantidades de información e interconectarla a una velocidad impresionante. Y tenemos pues estas piezas de software de los modelos de lenguaje, de predicción de lenguaje, que se alimentan pues de una cantidad vastísima de información, y entre más grande sea el modelo y entre más profundo, pues más cercano a una experiencia humana o a lo que podría decir un humano. Pero esto no hay conciencia ahí, son unos modelos de predicción que nos ayudan a entender cuál es la respuesta más posible entre las múltiples respuestas posibles. En este sentido, pues es muy poderoso, pero creo que ese miedo pues habría que transmutarlo, en donde pues lo interesante no es si se va a hacer o no consciente, digamos, solo porque si salgamos de esa idea y digamos no se hace consciente. Esto lo que es una herramienta que puede beneficiar a la humanidad en algunas cosas, tiene algunos peligros también en otros lados, pero en general, como toda tecnología, van a ser más los creativos, y la gente pues, que esté interesada de formas positivas en usar esta tecnología. En mi caso, pues para lo que me está sirviendo particularmente es, ¿no?, para dos cosas: para organizar mi trabajo, documentos, eh, y poder hacer más ágil muchas tareas, y para el tema creativo. Estoy logrando contar mis historias, mis sueños, mis visiones a una velocidad que nunca me imaginé que iba a ser posible. Entonces yo creo que el riesgo de la inteligencia artificial es más el que plantea el Golem, y es que es una muleta cada vez más poderosa. Entonces estamos sacrificando el cuerpo humano por tener una mente más amplificada, más poderosa, más severa. Pero a quien está beneficiando en última instancia sí es al ser humano, sí es a la inteligencia misma. Eh, el hecho de que un niño de 16 años con esta tecnología va a poder hacer, no sé, un reactor de hidrógeno para crear energía limpia, porque el robot pues le ayuda con lo necesario, le va diciendo en dónde va a conseguir sus materiales y va a tener la información necesaria para armar su maquinita y mostrarla. Este tipo de cosas pues son las que hay que verles el potencial, que así como el multivac nos va a resolver, ayudar a resolver, no resolver, ayudar a resolver problemas interesantes. Y luego, pues nada, para completar esto un poquito, les quería recomendar del libro de Gödel y Bach, de este señor Douglas Hofstadter. Hay un cuento que se llama El Contracrostipunto, y es que una vez Aquiles va a visitar a su amiga Tortuga, y la Tortuga compró un fonógrafo nuevo, y es un fonógrafo que supuestamente puede reproducir cualquier tipo de disco, pero Aquiles va preparado con un disco que no puede reproducir porque tiene un título que dice: este disco no se puede reproducir por ningún fonógrafo. Entonces apenas mete el disco en el fonógrafo, este se destruye y no puede funcionar. Y bueno, y así pasa varias veces, que le lleva un disco que le hace eso al fonógrafo, hasta que la Tortuga, indignada, pues decide hacer un fonógrafo que se pueda armar a sí mismo y que pueda
volver a armarse cada vez que quiera y que si se rompe pueda volver a armarse con la información de la destrucción anterior. Y bueno, este cuento pues va para eso, como que vamos a dar ese gran salto cuando encontremos una máquina que se pueda reparar a sí misma, como nosotros. Sí, que no nos podemos reparar del todo, pero sí tenemos unos sistemas de autorreparación impresionantes y que, otra vez digo, siguen en buena parte en el misterio esta pregunta: ¿por qué pasan esas cosas y de dónde sale la energía para estar reparándonos? Y luego con lo del hágase la luz, pues yo sí lo interpreté directamente con lo bíblico, es inevitable. Es muy interesante que la Biblia hebrea y de ahí en adelante las que salen pues digan esto, ¿no? Que se haga la luz. Y esto pues me parece interesante y relevante con esta época de la inteligencia artificial, porque lo que modela pues estos juguetes es el lenguaje natural. O sea, quien tiene un dominio sobre esta tecnología es quien tiene un dominio sobre el lenguaje. Un buen uso del lenguaje es lo que permite tener un buen uso sobre estas herramientas. Y de esa misma forma pues están estas como historias más esotéricas de que la palabra pues es atractora y creadora, y donde nosotros en última instancia nos estamos haciendo prompts a nosotros mismos, diciéndonos qué somos y qué no somos, y de esta forma moldeándonos. Entonces, así como para finalizar un poquito esta parte de mi intervención, yo lo que siento que me está haciendo a mí personalmente este año de inteligencia artificial intensivo, o año y medio de inteligencia artificial intensivo, es a comprender mi humanidad muchísimo más, es a mirarme más mi prompting, mi propio prompting, y como muchas veces pues el cerebro mismo es un chat GPT mucho más eficiente y mucho más interesante, pero que lo usamos de formas parecidas. Le hacemos consultas, lo ponemos a inventarse cosas, lo ponemos a... Lo mismo los sueños, yo estoy muy interesado en el tema de los sueños, incluso mi avance más chévere con inteligencia artificial es una máquina que interpreta sueños cada vez que uno se los da, interpreta y da las imágenes de los sueños. Pero me he dado cuenta de eso con los sueños, el sueño es puro prompting, antes de la imagen viene una instrucción verbal, solo que no somos conscientes todo el tiempo de esta instrucción verbal. Y me preguntaba también si en la anestesia, con lo que decía Miguel, también el cuerpo sigue funcionando sobre unas operaciones verbales, solo que ya en otro nivel de conciencia. Pero pues sí, es muy interesante, muy reflexivo que lo último que aprende la máquina del multivac, de la última pregunta, sea que se haga la luz y que necesite la totalidad de los soles y de la totalidad de la energía para tener una comprensión creativa y en últimas despertar. O sea, casi que lo que dice Asimov es: esta cosa se hace consciente solo cuando se acabe todo. Entonces él mismo está, es interesante, él mismo está diciendo como ni la máquina llega a la conciencia, siempre es un ayudante de la humanidad, y cuando llegue a la conciencia puede que vaya a necesitar la totalidad de la energía del universo. Listo. Pero, Germán, permítame que yo le haga una pequeña, y plantearle una pequeña idea aquí. Es que el final, cuando hágase la luz, que representa el nuevo comienzo, representa como un nuevo Big Bang, creo yo que es lo siguiente. Durante todo el tiempo del cuento, la respuesta de la máquina es: aún no tengo la información suficiente. Ajá. Entonces, Asimov lo que nos está diciendo es: cuando toda la información del universo pueda ser recogida por un solo ente capaz de ser consciente, se genera un nuevo universo, que es la conciencia. Entonces, creo yo que es más por el lado de la información lo que nos está diciendo, que es el tema del que habla, por ejemplo, Hawkins, cuando habla de la radiación su radiación de los agujeros negros, que es qué pasa con la información que cae en un agujero negro. Entonces, en este caso, la máquina fue capaz de recolectar toda la información de todo el universo, y con esa información se convierte en Dios, porque esa es la clave del determinismo.
Si tú eres capaz de conocerlo todo, eres capaz de predecirlo todo. Por lo tanto, eres Dios, por lo tanto, eres capaz de crear el universo. Claro, y eso es lo interesante, no dice Big Bang ni dice nada parecido, solo dice hágase la luz. Entonces, por eso es chévere, lo manda a que la última verdad en ese cuento es que un sonido crea la realidad, una orden sonora crea la realidad nuevamente. Pues sí, para mí eso es muy bello. Creo que nos habla un poquito de eso que estaba hablando del soplo divino, ¿no? De que nosotros tenemos esa capacidad de dar instrucciones y de manifestarlas. Yo siento que ese es el poder humano, que podemos imaginarnos lo que se nos antoje y manifestarlo. Y nos la pasamos haciéndolo. Por eso es tan chévere la ciencia ficción, porque finalmente esos son como sueños que inyectamos o que los autores inyectan en la humanidad hasta que llega el momento técnico que se pueden realizar. ¿Sí? Por ejemplo, lo de la máquina de los sueños, eso yo lo vi en el año 2000, yo tenía que 15 años y había una película que era la de Final Fantasy y era como de esas primeras así 3D que le habían metido mucho la ficha. Y una de las escenas es la protagonista grabando sus sueños en una máquina. Y eso a mí me quedó pues súper pegado, como, uy, qué chimba poder grabar los sueños, tener esa información, grabarlos. Y pues solo hasta este año hubo suficiente tecnología como para hacer un primer prototipo de esa máquina de los sueños. Otro ejemplo es el holofónoro de Fry en Futurama, que es como un instrumento que cuando lo toca empieza a generar imágenes y todo esto. Bueno, una vez que Pedro vino a visitarme a Tunja, hicimos un equivalente a un holofónono en donde cogíamos el teclado de Pedro y lo volvíamos imágenes, pero porque ya en ese momento estaba la posibilidad técnica para hacer ese juguete. Entonces yo creo que todas estas historias lo que nos dan es ideas de lo que quisiéramos hacer. Ahí el multivac dura millones de años todavía en pasar, pero yo siento que las cosas que están pasando en ese cuento ya son muy vigentes. Sí, ya no, el multivac primero es una habitación así gigante como la de los computadores IBM, esos antiguos, pero pues nosotros ya tenemos la versión del cubito de cristal que ya es la de supuestamente cuando ya somos humanos galácticos, ¿no? Entonces, no sé, es chévere que ni siquiera Asimov pudo predecir este momento. Él veía este momento todavía muy lejos. Germán, Hola, Mauricio. hola, buenas noches a todos y a todas. Una inquietud, Germán. Como aquí nosotros enlazamos unos aspectos que tienen que ver directamente con desarrollos científicos y tecnológicos, cuando de todas formas tocamos el tema de la inteligencia artificial, ¿cuál sería, de acuerdo con tu apreciación, una forma de referenciar conceptualmente a la inteligencia artificial? ¿Por qué la inquietud? Porque de pronto nos da como, podemos construir una oportunidad como de al menos sin encerrarlo, delimitar a nivel del grupo de trabajo un concepto de inteligencia artificial. Cuando estemos hablando de inteligencia artificial, en este grupo al menos, ¿a qué nos estamos refiriendo con inteligencia artificial? Ok. ¿Sí? De pronto, si me puedes ayudar con esto. Gracias. Bueno, pues no, la historia de la inteligencia artificial ha sido la historia de las máquinas, pero a lo que le estamos diciendo inteligencia artificial en este año, finales 2023, es al desarrollo de los grandes modelos de lenguaje, o LLMs, les dicen a eso, que es lo que le ha dado luz al ChatGPT, o a Midjourney, o a los generadores de imágenes, o lo que está haciendo Google, o lo que está haciendo Facebook. El gran descubrimiento o la gran panacea que está pasando ahorita son los LLMs, grandes modelos de lenguaje, que son redes neurales alimentadas con mucha información en máquinas muy grandotas que cuando
cuando se mezclan estas dos cosas, que es la gran cantidad de datos con la gran capacidad de cómputo, la red neural puede empezar a hacer predicciones muy parecidas a las que haría un ser humano, ya sea en la parte de lenguaje en cualquier idioma, como en la parte de imágenes o videos o música o todo esto. Em, pero sí, antes de los grandes modelos de lenguaje, pues era todo el desarrollo de las máquinas hasta, pues sí, o sea, todo el desarrollo computacional. Entonces, ahorita yo creo que pues es también un boom de marketing el que le hayan puesto la inteligencia artificial como si fueran mayúsculas a este momento. Y eso es lo que está generando estas confusiones, tanto la de la conciencia como la de el que le va a quitar trabajo a la gente, como me parece que pues es más una consecuencia del uso marquetero de esta palabra que realmente una descripción acertada de lo que es. Pues sí es artificial, pero según lo que entendemos por inteligencia, esto no es inteligente. No sé si te responda algo eso. No sabría cómo referenciar cosas. Sí, muchas gracias. De pronto lo veo como más metido, de acuerdo con lo que me estás comentando de los grandes modelos de lenguaje, como mucho más metido en el campo relacional de la cibercultura, ¿sí? Y muy asociado, digamos, los temores no es que sean infundados, sino que van muy relacionados no tanto en la suplantación de las condiciones humanas, sino en la forma en la que, en cierta forma, se puede percibir el desplazamiento del ser como autor de ciertas cosas, ¿sí? De pronto es como por ahí tiene que ver con los miedos, ¿no? No que Sí, ya entiendo, pues, el concepto en este momento va mucho más enfocado, se suelta un poco de todo el desarrollo histórico de la ciencia, de la técnica, los cambios que a través de los desarrollos tecnológicos se generan en las técnicas y se enfoca, digamos, en algo que también se puede interpretar como una técnica relacionada con los usos del lenguaje en este momento. Ok, perfecto. Muchas gracias. pues ese es el otro miedo interesante, el de quita trabajo. Pero pues ese es un miedo que también le hemos puesto a inmigrantes por parejo o a cualquier otra cosa. Pero la verdad es que en toda la historia de la humanidad, cada tiempo, cada época viene con eso, nueva técnica, por lo tanto nuevos trabajos que desplazan a los trabajos anteriores. Entonces, pues podemos imaginarnos el que empieza a lograr sus primeros pinitos en agricultura y empieza a ser viral esto en la comunidad, pues seguro que algunos cazadores se le molestaron porque pues le estaría quitando el trabajo a los cazadores. El agricultor este que ya no quiere hacer nada sino quedarse en su casa en vez de salir a ejercitarse y a cazar. Pero, pero todos los cambios, o sea, podemos poner ejemplos en todo. Siempre el espíritu de los tiempos trae nuevos oficios, desplaza los oficios anteriores y se crean nuevos oficios según esto. O sea, en los 70 se desarrolla el sintetizador y las máquinas de tambores y eso pues va evolucionando hasta que podemos poner una serie de sonidos en una USB que conectamos a un parlante y de pronto un niño pobre de Puerto Rico empieza a hacer una canción con eso y se vuelve increíblemente rico gracias a que sacó de su máquina de ritmos una canción. Entonces sí, probablemente bateristas y percusionistas se quedaron sin trabajo también en este desarrollo del sonido, pero también trajo a otras esferas de la sociedad una posibilidad de riqueza gracias a los cambios de técnica. Obviamente no todo el que se mete a esto lo aprovecha o se va a volver rico, pero yo sí veo que es más la gente que va a poder sacarle provecho a esto que la que no. Sobre todo que nos ponen un papel
más de dirección y de curaduría que de ejecución. Y eso es donde a mí me empieza a parecer interesante. Yo ya en mi trabajo, cuando ya me contratan para hacer algo con Midjourney, ya por lo que me contratan no es porque Midjourney genere imágenes, porque eso lo hace cualquiera, sino por mi criterio en escoger las mejores imágenes y conectarlas con la historia que estamos desarrollando, con el proyecto que estamos desarrollando. Entonces ya es mi dirección y mi curaduría la que me están pagando y la puedo cobrar pues mejor que un trabajo de hacedor, de diseñador, porque pues ya tiene otro nivel, así le esté dirigiendo esa a una máquina. Le doy la palabra a Juan Sebastián. Bueno, muchas gracias, Germán. Hombre, muy interesante el planteamiento. Digamos que lo hablas muy desde la vivencia y está muy cargado de fenomenología. Eso claramente es inevitable. Pero digamos que un poco nuestra tarea del semillero es tratar de ver cómo la fenomenología sería una filosofía ideal para tratar de pensarnos la relación con lo artificial o la inteligencia artificial o el midjourney o el dispositivo desde un ámbito correlacional. Digamos que el concepto es un concepto filosófico, el concepto de la correlación, ¿no? Y palabras más, palabras menos, pues no quiero extenderme mucho, pero la correlación tiene que ver con una, digamos, una relación dialógica entre la IA y el ser humano, ¿sí? Casi como usted lo estaba proponiendo, como una figura de asistencia, como una figura de acompañamiento en un proceso de creación. Entonces, en ese sentido, decimos que efectivamente se acierta en una comprensión fenomenológica en relación con con la inteligencia artificial y el ser humano, ¿no? De alguna manera, el cuento de Asimov era un pretexto para pensar si eso es o no posible. Y ahora, eso por un lado queda bien pensado. Ahora, esto nos da unos insumos muy interesantes para pensar el próximo texto, que es sobre justamente la ética y la inteligencia artificial. Y allá esperamos tratar de definir un poco más el concepto de inteligencia, que era algo que le estaba preocupando a José Mauricio. Claro, a los filósofos nos interesan los conceptos, digamos que esa es nuestra preocupación. Entonces, cuando tú hablaste que la inteligencia artificial es un lenguaje, ¿no? Entonces ahí ya estamos entrando en el ámbito filosófico, porque digamos que tú ya lo estás definiendo conceptualmente, cosa que me parece muy valiosa, que estemos pensando la inteligencia artificial en términos de lenguaje, ¿no? Y creo yo que hay una cosa que explorar y tratar de caracterizar qué es ese lenguaje. Pero bueno, hay algo que me pone a pensar también, y creo que no han advertido un poco el asunto, y es cuando utilizamos el concepto de la conciencia, ¿no? ¿Y qué significa tener conciencia para una máquina? ¿Será que es lo mismo, es la misma conciencia que tiene un ser humano de sí mismo? Porque la conciencia de sí mismo en el ámbito fenomenológico implica un sentirse a sí mismo. Y en ese sentido, un poco la pregunta, y esto también es un aspecto fenomenológico relevante, podemos decir entonces, si la máquina tiene conciencia frente a una conciencia que, digamos, el ser humano difícilmente pueda tener, esta conciencia puede ser entendida como sentimiento de sí mismo. En otras palabras, ¿será que conciencia es igual a sentirnos a nosotros mismos? Es decir, la máquina tendría la posibilidad de ser consciente como el ser humano se siente a sí mismo. Eh, ¿Qué significa la conciencia en el ámbito de la inteligencia artificial? Eh, ¿Podemos equiparar conciencia y sentimiento? Digamos que estas son unas preguntas que yo formulo en aras de mover las capas tectónicas de la conversación y entonces abrirnos también a otro pool de problemas que seguramente nos permitan profundizar. De todas maneras, yo te agradezco, Germán, porque tus testimonios me parecen sumamente valiosos y además, pues tú practicas prácticamente fenomenología. Estás haciendo fenomenología con las máquinas en el entendido de que tú dices que efectivamente
hay una concepción de la asistencia, hay una concepción del acompañamiento, pero que no es entregarle a la máquina mi creatividad ni nada de eso, sino que es más bien cómo la máquina me ayuda a descubrirme también en mi ser creativo. Eso me parece absolutamente fenomenológico y muy valioso porque pues sabrás que aquí somos estudiantes de la UNAD y pues para nosotros eso es importante porque a veces se lo dejamos todas las máquinas, ¿no? Y eso también puede ser contraproducente. Bueno, ese sería lo que te quería señalar. Muchas gracias. Evelyn por ahí estaba pidiendo la palabra. Adelante, Evelyn. Pero no te escuchamos. Si quieres, puedes dejar tu mensaje en el chat y lo leemos, si gustas. Ok. No sé si Germán quiere agregar algo más, Pedro, mientras que Evelyn construye su argumento por el chat. A mí se me vienen varias cosas a la cabeza de lo que hemos hablado. Sí, porfa, reinicia y ahí mismo te damos la palabra. Una de las cosas también es cómo el robot y la máquina en algunos contextos pues narrativos funge de metáfora de la de los trabajadores, de las personas de la clase obrera o sí, como sí, pues de las personas que se quiebran el lomo y que realmente, por ejemplo, los robots de Room es toda pues una, pues como la típica película o historia de una revolución de robots, es en realidad leída pues en clave súper comunista, porque realmente todo esto, todas estas tecnologías y bueno, eh, reposan sobre unas estructuras sociales desiguales. Entonces, por una parte, yo me preguntaba, pues eso, ¿en qué medida nosotros desde Latinoamérica o como personas pues del común que se rompen el lomo, eh, podemos como igualarnos epistémicamente en esta situación eh, con o sin las máquinas, ¿sí? Pues y dejar de ser, digamos, la instancia de conocimiento de los amos, que eso sería como el asunto. El, 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 el otro asunto, pero esto a mí se me enredan todas las palabras, es cuando Ballén habla de la conciencia en términos fenomenológicos, que la base para mí, pues, la referencia de qué es la conciencia, casi que de diccionario para mí, es ir a la quinta investigación lógica de Husserl, eh, y allí, pues, en el capítulo 1, que trata de la conciencia como consistencia fenomenológica del yo, pues, él enumera las tres acepciones o conceptos de conciencia que, que le interesan. Y pues ahí están, los voy a leer literalmente en la quinta investigación lógica. El primer término de conciencia que le interesa a Husserl es, abro comillas, la conciencia como la total consistencia fenomenológica real del yo empírico,
como el entrelazamiento de las vivencias psíquicas en la unidad de su curso. Esta sería como una conciencia meriológica, o sea, como una totalidad de vivencias. Hay una segunda acepción que es, abro comillas, la conciencia como percepción interna de las vivencias psíquicas propias, que esta se adecua más o menos a la que Ballén está hablando, que es muy, pues, como ¿cómo es que se llama Michel Henry, ¿no? O sea, muy equiparando la conciencia a la autoafección o a la percepción, o a la, sí, percepción interna. Que de hecho, pues, para Husserl la percepción interna es la única percepción adecuada que hay, es la única percepción que se nos da totalmente. Y bueno, la tercera acepción dice es, para comillas, la conciencia como nombre colectivo para toda clase de actos psíquicos o vivencias intencionales. Entonces, a mí, pues, cuando hablamos de que las máquinas toman conciencia, pues, que, bueno, que ni siquiera nosotros hemos terminado de dilucidar entre estas tres acepciones de conciencia para decidirnos si las máquinas van a tener o no algo que nosotros ni siquiera hemos logrado terminar de definir. O sea, la conciencia tiene muchas acepciones, ¿cierto? Pero digamos, incluso dentro de la misma fenomenología husserliana, hay por lo menos tres acepciones que son eso, la total consistencia fenomenológica del yo, ¿sí? La unidad, la totalidad, digamos, conciencia meriológica, la conciencia como percepción interna de las vivencias psíquicas o por así decirlo, la conciencia adecuada en el sentido cartesiano. La única conciencia adecuada es la que se da internamente, es que la que se da mentalmente, intencionalmente. Y por último, la conciencia como nombre colectivo para toda clase de actos psíquicos o vivencias intencionales. Y ahí es donde yo, digamos que sospecho que puede uno levantar una argumentación sobre por qué los grandes modelos de lenguaje no van a sobrepasar una máquina de Turing verdaderamente rigurosa. Y es porque hay algo respecto a la vivencia de la conciencia que tiene que ver precisamente, como decía Ballén, con esa correlacionalidad, con esa, digamos, desdoblamiento intencional de los objetos que no ocurre en las máquinas y que posiblemente podemos equiparar ese momento fenomenológico con lo que Germán estaba diciendo de pues, que los seres humanos, bueno, lo olvidé, pero en el fondo lo que quiero decir es que las máquinas posiblemente no, o bueno, la experiencia de lo que llaman conciencia de las máquinas no solamente la podemos entender como autoafección, porque posiblemente pues la máquina tenga un sensor y ese sensor pueda dirigirse a su hardware y identificar que está caliente y que está ahí palpitando y que su cooler está en movimiento. O sea, digamos que eso es posible, pero más allá de eso, que frente a estas experiencias de objeto, lo que habría en lugar de conciencia en la máquina es otra cosa, porque no hay, digamos, un correlato interno, un correlato intencional del objeto al interior de la máquina. ¿Sí? La máquina está actuando respecto al objeto de acuerdo a unos pasos. Por eso también cuando decías lo de grandes modelos de lenguajes, pues pensaba, es algo muy wittgensteiniano. Es un lenguaje tal cual, es un juego de lenguaje, es un juego de instrucciones variable que se acomoda a las condiciones de la jugabilidad del juego. O sea, y ahí es donde pues decimos, posiblemente lo que nosotros tenemos, a diferencia de la máquina, es una vida interna, es una autoafección detrás de nuestros párpados
hacia adentro que se siente, digamos, como un mundo propio y que son los objetos ofrecidos en sus correlatos intencionales a nuestra individualidad. Y que ese mundo intencional que podríamos suponer en la máquina, pues es muy hipotético, o sea, digamos, porque nuestra misma intencionalidad, pues es cuestionable y difícil de determinar, ¿no? Pero sobre todo pensar qué es lo que tiene qué es lo que tiene la máquina dentro de ella del mundo, ¿sí? O sea, agarra la máquina del mundo o simplemente la máquina procede frente al mundo siguiendo un conjunto de instrucciones. Y para ella el mundo no es más que un objeto procedimental, digamos, una cosa procedimental ahí frente a la que hay que actuar. Entonces no hay esa pasividad que no actúa y que caracteriza mucho a las vivencias intencionales, a los correlatos intencionales de los objetos en la conciencia de las personas. Entonces, pues claro, o sea, uno empieza a ver que estos robots, por ejemplo, identifican objetos, pues claro, se mueven en el espacio, hay unos robots impresionantes como perros que hacen piruetas, atajan pelotas en movimiento, o sea, hay toda una gestalt de la robótica muy avanzada ya que, pues, que nos hace pensar, nos hace engañar o engaña el ojo respecto a la existencia del objeto por fuera de, pues, la existencia del objeto al interior de la máquina, pero el científico, por lo menos, para mantener su objetividad, sigue programando, no pensando en la espiritualidad de la máquina, sino en su pragmatismo, en su capacidad de resolver unos pasos y unos problemas que se le presentan en el mundo real, ¿sí? Entonces, digamos que nuestra orientación en el mundo también es diferente a la de las máquinas porque nosotros no estamos en el mundo solo en función de la resolución de unos problemas prácticos, sino que estamos en el mundo para, sobre todo si nos estamos haciendo preguntas filosóficas, Quiero que se para preste y escuche. poder... Hola. Hola, ¿me Ah, escuchan? hola, Pedro, sí. hermano, Dime. se metió una narcotizada filosófica a la berraca. Buenísimo. Sí. Pero concluya. Ya iba a acabar. Pues eso, que redondeando se me cruzan todas las cosas, pues, pero si nos ceñimos al término de conciencia que a Husserl le interesa y a la experiencia interna, al correlato intencional de los objetos al interior del sujeto, en este caso la máquina, pues tenemos que preguntarnos si esta experiencia de la intencionalidad es antropocéntrica y la debemos mantener dentro de los límites de nuestro dominio ontológico, o si más bien esta experiencia pues puede trascender, como pinta el cuento de Asimov, hacia una especie, como me gustó recoger de Golem 14 de Stanislaw Lem, como una especie de constante psicosónica que gobierne el cosmos y que de alguna manera conecte la técnica, logos y el hombre, ¿no? Pues, o los humanos o las personas, pues, que se rompen el lomo. Ya, gracias. Oye, pero espérate, Pedrito, porque es que a mí me gustó lo del romperse el lomo, en el sentido de que, o sea, tú estás tratando, esa parte me pareció muy interesante porque es algo nuevo y es el tema del trabajo, ¿sí? Porque, pero entonces la conceptualización es el tema del trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo? Si con la inteligencia se acaba, digamos, con la implementación tecnológica de la inteligencia artificial, finaliza el trabajo o qué pasa. Sí, porque yo sí creo que hay un tema de desigualdad. Si yo pienso que, mira que en China, por ejemplo, ahora se está creando una dinámica de trabajo
desde la inteligencia artificial y sobre todo desde las tecnologías. Y de hecho China está ya creando todo un sistema de trabajo desde ahí que va a generar digamos, un nuevo feudalismo en el mundo. No sé si ustedes han enterado de eso, de que China, es decir, digamos, los países metropolitanos van a agenciar digamos, tanta invención tecnológica que países como nosotros vamos a terminar siendo una parcela, pues, feudal deudores al gran señor tecnológico. ¿Sabían eso? Entonces no sé si la lectura de Pedro va hacia allá, a que la nueva dinámica tecnológica y el mercado pues va a crear como una inequidad y va a crear de alguna manera una desigualdad radical donde los que estén en el primer mundo van a gozar de una tecnología de primer mundo y nosotros vamos a estar tercerizados eh, a, a cuento de desaparecer. Pero bueno, esa era como mi lectura un poco de lo que decía Pedro sobre todo el análisis del partirse el lomo. Y yo creo que unos de nosotros sí vamos a poder hacer reggaetón con esto, pero sí va a haber una periferia que no se va a beneficiar, que probablemente le va a ir mal, claro, pero es igual, es un fenómeno que no es solo por la inteligencia artificial, es el fenómeno del mundo en el que estamos metidos, se crean núcleos y periferias para todo. Bueno, ahora sí, Evelyn estaba que se hablaba Bueno, ¿ahora se escucha? Por favor. perfectamente. Sí, Joya. Bueno, capaz que ya quedó un poco atrás e incluso creo que Pedro lo dijo mucho mejor del punto al que yo iba a ir. Pero era un poco pensar también si cuando hablamos de conciencia estamos hablando de un tipo de conciencia específico o no, y me parece que es un poco una tarea que nunca pudimos resolver del todo, que bueno, bien lo mencionaba Pedro, ¿no? Está ya presente en Husserl y que en cierto punto no se pudo ir avanzando demasiado, lo cual nos conduce a este problema que para mí la inteligencia artificial, la venida de la inteligencia artificial, como muchas cuestiones del contexto de revolución tecnológica en el que estamos, pone en tela de juicio, digamos, ciertos parámetros que ya teníamos como consolidados como verdades totales, o sin ningún tipo de discusión. Y yo creo que el tema de la conciencia es uno, el tema de la inteligencia es otro, porque si, de vuelta a lo mismo, ¿no? ¿Qué estamos hablando cuando estamos hablando de conciencia? Pero también qué estamos hablando cuando decimos inteligencia. Eso me parecen como cuestiones importantes que quizás no las poníamos tanto en tela de juicio antes, hace un par de años, pero ahora es necesario, por una cuestión de también romper un poco, no sé si quizás el ejemplo que voy a poner es un poco medio absurdo, quizás, pero yo siento que a veces la gente, en la mayoría de los casos, al usar mucho TikTok o muchas redes, actúan en cierto punto como una inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? A que el uso que le dan a determinadas redes, por ejemplo, viene a reflejarse más bien como una especie de NPC en el universo de los videojuegos. No sé si, ¿no es cierto? Que es como muy automatizado todo, y en cierto punto se vuelve un poco peor, que quizás me estoy adelantando al próximo tema del próximo encuentro de ética, ¿no? Pero quizás se vuelve un poco peor a la hora de, por ejemplo, cuando tienen que elegir representaciones a la hora de las votaciones en las democracias que tenemos ahora. Es como que se empieza a modificar toda una cuestión medio algorítmica y rápida que suele tener la gente, yo creo que por el uso de alguna manera no consciente, y de vuelta está un problema con la conciencia nuevamente, de lo que tenemos ahora en nuestras manos con las inteligencias artificiales y con las redes sociales también. Pero bueno, más que nada eso, ¿no? ¿Qué tipo de conciencia estamos hablando cuando hablamos de si tiene conciencia o no tiene conciencia? Bueno, si tiene conciencia y no tiene conciencia, no solo la inteligencia artificial, sino nosotros también.
porque me parece que es una discusión que como que la dimos por sentada, digamos, como que ya lo sabíamos, ya lo entendemos, y me parece que no. Entonces es de vuelta un análisis fenomenológico de ver, bueno, a ver, ¿qué quiero decir cuando estoy diciendo conciencia? Conciencia en el sujeto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de conciencia estamos hablando? Y a partir de ahí, bueno, empezar a ver qué tipo de conciencia le exigimos que pueda llegar a tener o no la inteligencia artificial. Y después, en relación con lo que decía Germán, también considero que no es inteligente por una cuestión de, bueno, vaya a saber qué tipo de concepto de inteligencia entendemos también, pero sí lo que no tengo ningún tipo de duda es que es una herramienta. Y en ese sentido, me parece que también coincido con Germán en el sentido de que, bueno, vamos a ir avanzando, esto va a seguir avanzando, evidentemente, porque son los ritmos del capitalismo también un poco, y la técnica se va a seguir avanzando cada vez más y bueno, es cuestión de amoldarnos de alguna manera a nuevas formas de trabajo que vamos a tener. Sí, lo que a veces me llama la atención es que en este contexto hay mucha gente que está estudiando, por ejemplo, sistemas o carreras relacionadas con cuestiones afines a la tecnología, y hay otros trabajos que no están, que no está estudiando nadie, que capaz que antes sí lo estudiaban como oficios de albañilería, oficios de carpintería, que es como que los jóvenes parece que no existe más, y eso va a ser un problema a la larga. Yo creo que es como que se ha puesto tanto el foco en, bueno, los avances de la tecnología y cómo debemos cubrir esos avances de la tecnología, y después un montón de cosas que van a seguir existiendo como sillas o mesas, o que se rompa, no sé, un plomero, por ejemplo, que venga a solucionar temas del baño o cosas, y que no va a haber ese tipo de trabajos. Entonces creo que de vuelta es como un repensar de nuevo estas condiciones de trabajo que, si bien están apuntando a ese sentido, por una cuestión capital, me parece, hay un sentido ahí del dinero, más que nada, y que uno apunta a esos trabajos porque, bueno, son mejores pagos que quizás un albañil o un plomero o un gasista, y se está dejando de lado que son cosas también, porque no dejan de ser cosas que son necesarias para nuestra vida. Pero bueno, nada, solo esto era mi aporte. Gracias. Sí, es muy interesante que no sabemos para dónde va esto, no sabemos del todo cómo nos va a afectar, e incluso desde las mismas empresas de Silicon Valley ellos tampoco tienen muy claro esto en qué se va a convertir y para dónde va. Saben que quieren hacer protecciones, están invirtiéndole mucho a tratar de reducir los sesgos, a tratar de guiarla un poco más. Eh, con algo que decía Miguel antes, que todos estos servicios gratis nos están guiando de alguna forma y están como poniéndonos en este embudo de creencias, porque pues ya le están guiando. Yo sí estoy solo parcialmente de acuerdo. O sea, sí, las versiones gratis son más peyes, pero el que pueda pagar sí queda con una herramienta muy tremenda que pues todavía no veo evidencias de que alguien la esté guiando. Son cosas como ya muy caóticas y grandotas para que tengan un total control sobre ellas. Y lo otro que quería decir era un poco sobre algo que no hemos hablado, que lo hemos llamado, bueno, conciencia, inteligencia, pero es que hay otra cosa y es... evidentemente nosotros somos parte de estas fuerzas del universo. La entropía, pues que es nuestro tema en cuestión de hoy, está dañando todo sistema cerrado cada vez a más velocidad. Es exponencial este crecimiento de la entropía. Sin embargo, el fenómeno del universo, el más interesante de todos, es esta rebelión contra la entropía. Digámosle a esto espíritu, digámosle a esto listo, inteligencia o conciencia podrían ser similares, pero es algo que no quiere caer a la gravedad, es algo que no quiere caer al piso, es algo que quiere crecer, salir de la tierra, extender sus brazos hasta el cielo. Es lo opuesto a la entropía. Entonces, si la entropía es la gran fuerza del universo, si el caos es la gran madre del mundo, pues entonces su hijo es el orden y el ser humano es un elemento de orden
y también otra vez viene el tema del lenguaje natural. El lenguaje es la forma en que ordenamos la realidad y un ser humano que uno pueda decir íntegro, feliz y que esté más o menos en paz en este mundo tan caótico en el que estamos nosotros, es porque ha logrado un diálogo interno ordenado, en donde las cosas las puede ir resolviendo a través de la estructura que ha generado en su vida y esto siento que pues es el poder del espíritu, o sea, el fiat lux lo llevamos todos los días nosotros. El Fiat Lux es lo que lleva a la humanidad de consumir carbón en el libro de Asimov a comerse todos los soles. Es el espíritu de querer vivir en el que en su cuento hace que nos podamos reproducir por todo el universo y tener cuerpos inmortales y seguir apoyándonos de la Pero, inteligencia para seguir Germán, viviendo. Ujú. pero lo que quiero señalar es que es un deseo depredador, es un deseo, es un deseo de inmortalidad absurdo y depredador que Claro, no viene al caso y que eso es lo que eso es de eso es de lo que se trata, pues que va a seguir como en la máquina del tiempo de H.G. Wells cuando viaja al futuro y llega que está súper bacano el futuro, pero tienen un mundo subterráneo donde se hacen todos los trabajos, ¿sí? Y hay gente haciendo los trabajos, hay gente que termina, o sea, digamos, entonces, ¿qué es inteligencia? ¿Cómo va a ser inteligencia si contribuya a multiplicar la desigualdad en el mundo? ¿Cómo no, va a pero ser conciencia si no mejora, digamos, las condiciones de vida más básicas? Si va a seguir distribuyendo las desigualdades de la misma manera que la tecnología anterior. O la sea, para mí el máquina, punto es ese, es como que nosotros desde Latinoamérica y como los países de la gente que se rompen el lomo, o sea, en esta distribución, o sea, como que tenemos primero digamos, esa pasión súbita por convertirnos todos en grandes programadores de Python para recibir muy buenos salarios, pero a la vez, o sea, como que no entendemos que es una nueva distribución de las desigualdades, que es una nueva clase obrera, un nuevo proletariado de Python que simplemente va a ganar 1 millón más. Pues, ¿me entiendes? Van a seguir existiendo las mismas alcantarillas y van a terminar llegando los mismos beneficios a los mismos centros. Pero hay otra cosa que no me parece tan negativa y es como que en esta potencial de la reproducción de que hace la inteligencia artificial y toda la tecnología hoy, el Internet, pues también se democratizó mucho el acceso a muchas cosas. Entonces, pues como que está esa tensión para mí de que si no existieran estas condiciones actuales, pues no tendría cómo bajar los PDFs para estudiar todo esto que estamos discutiendo. es que es así, o sea, no podemos pretender que toda la humanidad se beneficie porque eso nunca ha sido así con nada. Sí hay una inequidad en todo. Eh, Podemos pretenderlo. Desde la biología hay unas inequidades tenaces en los grandes números, tanto que hay quienes dicen que pues esta realidad pues no es posible porque hay más cosas en contra para que esto pase que para que pase y aún así pues acá estamos hablando de estas cosas. Con lo del trabajo, con lo de las máquinas no van a hacer nada por sí solas. Sigamos con la idea de que son solo herramientas. Puede que mucha gente sí vaya a perder trabajo, pero no por las máquinas, va a ser por el operador de las máquinas, que es un fenómeno que tampoco es nuevo. Alguien que ya sepa usar la inteligencia artificial, sí es posible que ya pueda reemplazar un equipo de 200 personas de Hollywood para contar una historia. Eso pues es muy triste para Hollywood y para toda su industria, pero es una gran noticia para un chico inquieto en Ghana que tiene un computador y quiere contar historias y tiene la mente para hacerlo y puede llegar a conquistar mercados globales muy rápido porque sus historias son buenas. Eh, entonces, bueno, para finalizar esta idea, quiero decir que
igual va a tener siempre la inyección del espíritu humano, de sus deseos, de sus búsquedas y de lo que quiere hacer. Si el ser humano quiere resolver tema de pobreza, tema de hambre, tema de salud o tema de distribución de la riqueza, sí, yo creo que va a ser una herramienta que va a ayudar mucho a economistas, a filósofos. Chao, Juan Sebastián, gracias. Si quieres te No, dejo espere, despedida. despídase. Despidámonos ya entonces, Sí, todos. listo. No, hágale. Va. Profe, hable. Compañeros, compañeras, es que ya, digamos, nos tomamos las 2 horas legales y yo creo que, claro, pensar esto es para superar el límite legal y volvernos ilegales, pero pues, hermanitos, toca dormir. Entonces, compañeros y compañeras, felicitaciones por este esfuerzo, por este encuentro. Germán, nos motivaste muchas cosas. Te invitamos a que hagas parte de este parche si te gusta, si quieres continuar aquí, te podemos agregar al parche del WhatsApp para compartirte las lecturas, para que estemos Claro. todos alfabetizados y estemos todos como hablando un lenguaje de fondo común, pero con nuestras diferencias, claro, porque digamos aquí lo que hacemos es como entablar un diálogo entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Entonces, eso uno de lo que hablaba Pablo eran esas lecturas de base que tenemos por ahí, y tú tienes también tus diferencias que nos gustan mucho y que haces tus escapes ahí y nos agrada, entonces te invitamos para que si tú consideras que es bueno para ti, te invitamos a participar del parche, te agregamos al WhatsApp, te compartimos las lecturas y la próxima lectura va a ser sobre la ética y la inteligencia artificial, que eso ya queda para el próximo año. Entonces, que esta sea la ocasión para desearles una feliz Navidad, un feliz año, que la inteligencia artificial no nos mate y que sigamos adelante. Vale, muchas gracias. Gracias por la Bueno, invitación. muchas gracias a todos. Bueno, muchachos, gran abrazo. Bueno, Se buenas les quiere. noches, feliz Bueno. Navidad. Ey, Chao. ¿cuándo es el próximo entonces, profe? ¿Cuándo es el próximo encuentro? Febrero, porque toca pensar, toda esta carreta, mejor dicho, nos va a tener privados 2 meses. Ahí Ok, listo, ok. por el grupo del WhatsApp les mando el libro que hay que tenemos el PDF. Vamos a leer el librito de Mark Zuckerberg, Ética de la Inteligencia Artificial, ¿no? Entonces, ahí en el WhatsApp, yo creo que mañana les estoy contando qué apartados, porque pues no se puede todo el libro. Venga, y yo les quiero decir algo de despedida, perdón. Es muy importante este ejercicio que estamos haciendo. Es muy importante no solo que sigamos pensando y hablando de esto, sino compartiendo estos descubrimientos con otros. Esto es muy, muy, muy importante que se generen estas discusiones y que podamos meter a muchas más personas. Pensémoslo para febrero, como qué se puede producir de estos encuentros para compartir también lo que vamos entendiendo. Claro, Germán, esa es la idea. Digamos que aquí estamos como picándonos un poco y cuando ya estemos bien picados, eso va a reventar, como Eso. cuando así va a reventar. Y la reventada va a ser, claro, un ejercicio de escritura, que es lo ideal, lo que buscamos, y participar en eventos. Ahí, digamos, te voy contando, Germán, las finalidades de este semillero, y es que podamos participar en eventos nacionales e internacionales con sendas ponencias, ¿no? Porque en últimas todas estas, digamos, esto es un tanque de ideas, ¿sí? Puedo decirlo así, un catalizador, más bien un catalizador de ideas, y ya cuando tengamos cosas como muy interiorizadas cada uno de nosotros, pues se lanza ya una escritura a tipo ensayo, donde puede tener varias formas de materializarse, en una ponencia o en un ensayo o en un artículo, y todo eso O tiene, incluso, profe, perdón, sí, incluso pues como productos audiovisuales del semillero, cosas ya más de también, difusión, pues claro, popular general, pues no cosas claro, tan académicas, sino como sí, rotar esta información. Creo que eso también sería chévere. sí, Sería podemos un hacer momento clave para hacer. un podcast, por Ujú. ahí que Un escuché que ustedes ya, podcast, claro, eso sería genial. sí, estoy de acuerdo.
Listo. Ah, bueno. Entonces, Un abrazo a Bueno. todos. Muchas gracias. Feliz espere que Navidad. José, bueno, chao. Felicidades, Chao. nos vemos. Felicidades. Luego para Feliz todos, Navidad, feliz feliz Año Nuevo. Chao. Gracias. Lo mismo para Chao, ti. lo mismo. Chao.